Bien, compañeros, tutora, adicional pues el comentario más fascinante pues que es la primera parte. Como les referí anteriormente, el autor nos ofrece digamos, una gran, una gran obra en el sentido de que nos ofrece un exquisito aperitivo, ya que esta obra refleja primero obviamente la juxtaposición de personalidades de Horacio y la maga, de sentimientos, la búsqueda de lo metafísico, de algo muy superior a él que lo hace Horacio, y la maga algo mucho más realista, mucho más práctico, un compromiso mucho más terrenal. Sin embargo, pues sin dejar de deleitarse en las maravillas más allá de lo material, ¿no? Horacio también tuvo una infidelidad con Pola, una exnovia suya. Sin embargo, como podemos ver, la maga también actuó en consecuencia. Le hizo una hechicería y yo creo que esto también distanció a Horacio. Sin embargo, después de la ruptura, después del fallecimiento del bebé de la maga, Horacio, pues, como decías, va a Argentina. Inicialmente, pues, se contacta con Traveler Italia, que le da nacido inicialmente, pero sin embargo, él se va a vivir con una exnovia, antigua exnovia de él. Sin embargo, ¿por qué no ve en ella a la maga? Y sí en Talia. Entonces, ese es un misterio también interesante. Yo considero que este tipo de obras me fascina bastante porque precisamente me atrae bastante el sentido de una reflexión introspectiva, de analizar realidades, intersecciones de las mismas, de los personajes, de poder abordar la historia como uno guste, eh, pero sin obviamente dejar de lado pues un propósito de reflexión, de crítica y también de aprendizaje. Considero que esta obra me permitió a mí entender que todos buscamos un propósito en la vida, todos buscamos luchar y no luchar contra algo. Pero el punto está en que la vida es aprender, equivocarse, reflexionar, seguir adelante. Como decía Jaime Garzón, si en nuestro país no hacemos algo, nadie va a venir a salvarnos. Esa es una de las reflexiones que yo creo que Julio Cortázar desde tiempo atrás también planteó. Y en ese orden de ideas considero que todos tenemos virtudes y defectos, todos tenemos un corazón de tinta. La realidad es nuestro lienzo, aprovechémoslo, maravillémonos de la vida, de las personas que están a nuestro lado y de que a través de las obras que nos brindan muchos autores podemos conocer el mundo sin siquiera verlo, oírlo, sentirlo, pero que nos muestran una cosmovisión casi cercana como si lo estuviéramos experimentando. Bien, adicional a ello, comentarles que el estilo de la técnica de la narrativa de que trata esta obra. Primero, pues es un estilo de narración introspectiva, es decir, un análisis interno de nuestra cosmovisión frente a otras cosmovisiones. Las técnicas empleadas para desarrollar y narrar la historia son tanto el surrealismo en un primer plano, en el sentido de que es el contexto y la introspectiva es el contenido, ¿sí? Digamos, es el centro, es como un caramelo y el relleno jugoso es la introspectiva. Eh, y básicamente también nos plantea que a través de la búsqueda personal vemos que el ser humano es tanto un ser como un ser hecho por otras personas, por otros individuos, por otras realidades. Mm, yo considero que esos dos son los elementos interesantes en esta obra. El estilo de la narración introspectiva y la técnica del surrealismo
a la mano de esa narración, ¿sí? O sea, es como si el surrealismo fuera el escenario, como les decía, y la narración introspectiva fuera precisamente la historia, ese complemento. Esas dos, inclusive el impresionismo es absolutamente abrumador para mí en esta obra. Adicional, él empleó la técnica del collage como un recurso complementario para que, precisamente, teniendo en cuenta la forma o el ritmo de lectura que tuviera el lector, la persona pudiera entender más allá de lo que no se entiende. Por ejemplo, hay términos en francés que hasta cierto punto se pueden entender. Referencias a otras obras, el uso de H's en palabras que no lo deben de tener, la forma de la redacción, de la puntuación, la forma en que el autor eh, sube la tensión, baja la tensión y te vuelve a enrolar en la historia. Es absolutamente exquisito cómo lo hace, ¿sí? Entonces vemos que a través de este collage tú puedes abordar esos pequeños misterios o aspectos que no entendiste en el desarrollo de la obra. Entonces ahí está un elemento de valor agregado. Este es el material complementario que les propongo. Son dos videitos. El primero es el audiolibro completo de Julio Cortázar y la segunda es una interpretación de un programa llamado La Otra Aventura que habla sobre los 50 años de esta obra literaria. Este es un complemento que he sustraído textualmente de Wikipedia, en el cual nos permite contemplar cada uno de los personajes, ¿sí? Eh, Cada personaje, por más de que se quiera, tiene su papel. Hay unos principales, otros secundarios, otros de transición, otros que son extra, es decir, que juegan con el contexto y con la interacción de los personajes, pero todos son elementos esenciales en una obra. Entonces, como propósito adicional, considero que esta obra nos ofrece, primero, personajes maravillosos, nos ofrece un escenario y unas situaciones, unas problemáticas eh, que son paralelas y son análogas a las realidades tanto del pasado, del presente, como posiblemente de un futuro cercano. Considero que la forma en que aborda aspectos culturales, filosóficos, sociales, políticos, personales son de verdad interesantes. Es como si la rayuela fuera un remolino de tragicomedia. Entonces, pues, gracias a la tutora por ofrecernos este libro. Eh, Me encanta este tipo de obras. También le recomiendo, por ejemplo, Inferno de Dan Brown. De ahí me llamó la atención nuevamente. Yo había previamente leído la Divina Comedia, pero pues de ahí saqué la conclusión también de Virgilio, el aporte a Virgilio. Eh, y una obra que estoy leyendo también actualmente es del autor Stephen King, el cual se llama El viento por la cerradura. Entonces, son obras que precisamente te convocan a irte a mundos metafísicos, pero no solo a verlos, sentirlos, olerlos, apreciarlos, sino a ir más allá, a traer lo mejor de ellos para tu propia vida, tu propia reflexión. Entonces, gracias por su tiempo, Dios los bendiga, espero que les guste mi aporte, lo complementen con sus aportes y hagamos de este más que un conversatorio, más que un foro, una tertulia eh, interesante, jocosa y por qué no hasta, eh, digámoslo así, rebelde. ¿Ok? Feliz día. Gracias.